Ok. Bien. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo, por lo menos por acá, estoy bastante bien, gracias a Dios, con harto estudio, con harto anhelo y deseo de poder compartir lo que queremos aprender durante los días viernes, hasta que Dios nos dé la fuerza y la capacidad de seguir haciéndolo. Y espero que toda la familia, las familias que nos están mirando ahora, estén bien también, que nos estén escuchando. Como les dije anteriormente a esto, espero que tenga su Biblia. Yo tengo dos Biblias y voy a traer otra más para acá, que tengo otra. No estoy exagerando, tengo dos Biblias. El estudio que lo tengo acá, que lo terminé anoche, y quiero compartirlo con ustedes, pero la idea es que tengan lápiz y hoja por ahí para que vayan anotando algunas cosas. Los que me conocen saben que de repente no soy muy pausado. A veces trato de pausar, pero de repente me desconcentro cuando pauso mucho. Voy a tratar de hacer lo mejor posible para que ustedes vayan anotando. Como soy el único que habla y no los veo, entonces esto va a ser novedoso, porque si usted tiene alguna pregunta, me gustaría que lo anotara al lado del papel y después me haga la pregunta. O tire la pregunta, la escriba, y aquí mis ayudantes, que son mis hijas y mi esposa, me pueden detener un rato y podamos contestar la pregunta. Quiero que saquemos el máximo provecho de esto. La apologética es simplemente la defensa, es defender lo que nosotros creemos. Y el título de hoy día ¿es confiable la Biblia? ¿Es confiable la Biblia? Ahora, sé que no voy a empezar todavía, vamos a orar antes de iniciar, pero vamos a comenzar con esa pregunta. ¿Si es confiable la Biblia? Bueno, muchos de los creyentes, la mayoría de los creyentes, no en su totalidad, para que usted se sorprenda, es muy posible que digan, sí, sí, nosotros creemos en la Biblia, pero hay algunas partes o algunas fracciones de creyentes que no debieran llamarse creyentes, pero se llaman así, cristianos y creyentes, que no creen en la totalidad de la Biblia. Tienen otros libros que ellos se apoyan, o han cambiado algunas frases de la Biblia, o han usado o mal usado algunas interpretaciones. Este tema es para largo, no es un tema quizás que deba enseñarse solamente en algunas clases, es un tema bastante largo, es un tema que lleva mucho tiempo, un tema que hasta puede causar dolor de cabeza de los estudios y dolor de ojos, pero es un tema fascinante. Y lo que yo he terminado, he preparado, es algo que va a ayudar para la iglesia, es algo que va a motivar a la iglesia a entender que el libro que tenemos en nuestras manos es lo que Dios nos dio para nosotros y le creamos al 100%. Bien, no sé cuántas personas hay ya. 11. 11, qué bueno. 11, posiblemente dentro de esas 11 hay algunos que están viendo en el celular de otros, o otros están en la televisión, así que doy la bienvenida a todos. Qué rico verlos. Qué rico verlos. Y qué rico saber que están aquí los 11, estamos juntos, esperando aprender de la Biblia. ¿Qué tal si oramos? ¿Les parece? Vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe y nos dirija hoy día en nuestro mini instituto, mini seminario. Vaya anotando cada cosa, y si así Dios lo permite y nos lleguemos a juntar antes de que el Señor venga, si alguno de ustedes quiere el material que voy a enseñar,
me lo pide. Lógicamente no estoy cobrando y no voy a cobrar por ello, así que me lo pide y yo se lo voy a ver cómo se lo hacemos llegar. O lo vienen a buscar ustedes o de alguna manera. O cuando nos juntemos, yo recopilamos todos los estudios que tengamos y se lo entrego en la mano. Y lo podemos corchetear y hacerlo y hacer un librito tal vez para este estudio. ¿Ya? ¿Qué les parece? Entonces oremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias infinitas por el tiempo que nos das, el tiempo de estar para aprender, para estudiar, para indagar un poco más profundamente que los temas que nos competen en esta fecha, temas que son importantes porque tu Biblia o tu palabra es dada a nosotros para que le creamos y es dada también con un desafío de que aquel que nos demande la razón de fe que tenemos, o por qué creemos en ti, o por qué creemos en los milagros, o por qué creemos en estas cosas y en la Biblia, tengamos una forma, una manera de responder que sea con mansedumbre y que sea sabia y que sea correcta de lo que tú nos enseñas. Así que ayúdanos a entender la palabra, ayúdanos a tener la calma para tomar las notas necesarias y de esa forma glorificarte a ti. Gracias por el tiempo que nos das. Gracias por este tiempo de instituto, de estudio, donde podamos aprender de tu palabra. Y gracias por todos los que se reunieron hoy día para estar en este tiempo. Así que te glorificamos a ti. Que el Espíritu Santo controle mi vida, mi boca. Que vayamos con toda la calma necesaria y que tú te puedas glorificar en todo lo que aprendamos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les he dicho, siempre tenemos buenas noticias y la mejor noticia es aprender de la palabra de Dios. La pregunta ¿es confiable la Biblia? ¿Es confiable la Biblia? Ahora, como cristianos, nosotros tenemos una fuerte convicción sobre lo que es la palabra de Dios y debemos ser capaces de mantener esas convicciones. Debemos saber por qué creemos en la Biblia y también conocer las evidencias que prueban su validez. Ahora, desde el momento que nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo leyendo, estudiando, en el caso mío predicando y de otros hermanos también, enseñando la Biblia, viviendo bajo sus principios, debemos estar seguros y al tanto de algunos hechos que son importantes respecto a la Biblia, que nos da esta confianza. En otras palabras, ¿qué es lo que creemos actualmente respecto a la Biblia? He aquí algunas cosas, bien someramente, pero unas cosas. Primero, creemos que la Biblia es el único libro escrito por Dios para revelarse a sí mismo. Lo voy a volver a repetir. Creemos que la Biblia es el único libro dado por Dios para revelarse a sí mismo. No hay otro libro. Bien. Segundo, creemos también que la Biblia es la única absolutamente confiable y autorizada fuente de revelación de Dios con respecto al origen del hombre y su dilema, su salvación y su destino. Voy a volver a repetirlo. Creemos que la Biblia es la única absolutamente confiable, autorizada fuente de la revelación de Dios con respecto al origen del hombre y a su dilema, su salvación y su destino. Hoy en día hay muchas personas que buscan quizás los orígenes del hombre fuera de nuestro planeta y empiezan a buscar cuando nosotros siempre hemos sido terrestres. Este es nuestro terreno, esta es nuestra casa, de aquí somos. Y si ustedes se dan cuenta, nuestro cuerpo está diseñado de todas las vitaminas y los minerales que también tiene la Tierra. No salimos afuera, no podemos respirar afuera porque somos personas contingentes de este lugar, no fuera de él. Entonces Dios puso este libro precioso para decirnos de dónde nos creó, cuándo nos creó, cuáles son nuestros orígenes, cuál es la salvación, los dilemas que muchas veces nosotros tenemos y los rollos, y nuestro destino eterno, donde pasaremos la eternidad. El punto 3. Creemos que la Biblia es la medida y la norma espiritual y moral para el hombre. Creemos
repito de nuevo, que la Biblia es la medida y la norma espiritual y moral para el hombre. 4. Creemos que la Biblia es completamente fidedigna y que Dios escribió cada palabra. Eso debiera haber un fuerte amén para los creyentes. Creemos que la Biblia es completamente fidedigna y que Dios escribió cada palabra del libro precioso. 5. Creemos que la Biblia es la fuente de todo conocimiento respecto a Dios. Y aparte de la Biblia, no existe ningún otro escrito revelado. ¿Me escuchó? Lo voy a volver a repetir. Creemos que la Biblia es la fuente de todo conocimiento respecto a Dios y aparte de la Biblia no existe ningún otro escrito revelado. No hay otro libro que nos enseñe con respecto a Dios. Él reveló este libro y no hay otra forma. La Biblia es el libro que Dios nos ha dado. Ahora, no hay nada que un hombre pueda aprender sobre Dios que provenga del hombre, de la filosofía e inclusive de la misma experiencia del hombre. Han escuchado personas que han dicho, yo tuve tal experiencia. No hay nada que nos lleve a Dios a través de la experiencia del hombre ni la filosofía, a menos que Dios se revele a sí mismo. Dios es la fuente de conocimiento sobre sí mismo. Él ha escogido revelarse a sí mismo solo a través de la Biblia y en ningún otro libro. Estoy siendo pausado y se está entendiendo, ¿no es cierto? No hay otro libro en donde Dios ha querido revelarse. Ahora, desafortunadamente, no todos los que dicen ser cristianos creen que la Biblia es totalmente y cada palabra de la revelación de Dios. Ellos niegan inclusive la autoridad de la Biblia. Ellos se ríen ante la idea que no tiene errores. Nosotros decimos que no tiene errores. Y estas personas han humanizado su inspiración divina. Es decir, no la escribió Dios, el hombre la hizo. ¿Han escuchado eso? No, es que la Biblia, el hombre la creó, el hombre la hizo. ¿Sabe lo que sucede con personas así? Ellos se transforman en personas inseguras, impotentes, confusos, impotentes sin convicción, y ellos inevitablemente vuelven atrás al mismo activismo social. Ahora, veamos algunas razones que piensan estas personas. Por ejemplo, el intelectualismo. El autónomo hombre de hoy ha decidido que su propio intelectualismo es la respuesta a todo. Hay que estudiar, hay que aprender de la filosofía del hombre y de todas las cosas. Yo soy un hombre muy intelectual y eso es el origen de todas las cosas y la respuesta a todo. Eso es lo que has dicho. El intelectualismo proviene del alto criticismo y la otra forma es racionalismo, que destruye la verdad. Por ejemplo, algunos de los críticos han salido con cosas como esta. Mi mente no puede captar los milagros, así que yo agarro la aspiradora que tengo en mi casa y con ella succiono todo lo que hay en la Biblia o lo que no entiendo de la Biblia. No, es que no comprendo los milagros, así que no me gusta, así que saco todo eso. Para ellos todo esto es un mito. Ellos conservan lo que pueden entender de Dios y de la naturaleza. Ahora, otros racionalistas, o un nacionalista alemán, en una oportunidad dijo que había encontrado solamente 26 versículos en todo el Nuevo Testamento que él podía aceptar como válido. Se había sacado todos los milagros de la Biblia, todos y cada uno de ellos, y había quedado con 26 versículos, y para ello todo el Nuevo Testamento eran los 26 versículos nada más. El otro es el egoísmo. El egoísmo también destruye la palabra. El hombre cuyo ego es tan grande que no admite someterse a ninguna autoridad, también tendrá dificultades en someterse a la palabra de Dios y la autoridad de la Escritura. Nuestra sociedad, escúcheme bien, ha llegado a ser una sociedad autocentrada que se acostumbra a tomar sus propias decisiones. Una sociedad egoísta, que no mira sino solamente por ellos mismos y que su centro es su ombligo. El otro es el pragmatismo. Trágicamente, la Iglesia ha sustituido la palabra
por programas. Perdón, no dije pragmatismo, es programismo. Programismo. Así que si lo está anotando, borre lo anterior. Trágicamente la iglesia ha sustituido la palabra por programas. Programas recreativos y actividades de todo tipo sociales, psicológicos, económicos, etc. Y ha olvidado la prioridad que tiene la palabra de Dios. Esto también saca la Biblia de las iglesias. Saca la Biblia de las instituciones religiosas. El otro es el denominacionalismo. Denominacionalismo. Lo dije más lento. Existen tantas denominaciones hoy en día que se ha producido una fractura, una división, que nos ha llevado a una pérdida de liderazgo espiritual y la palabra de Dios se ha ido alejando. Hay tantos hombres hoy en día que han formado su propia religión, su propia denominación, que simplemente han olvidado los principios bíblicos de mantenerse unidos y amarse el uno al otro, en donde la iglesia debiera ser una sola, pero lamentablemente por el egoísmo, por los programas, porque no estoy de acuerdo con tu programa, hemos dividido la iglesia. Y hoy en día ha mermado la autoridad pastoral y la autoridad y el liderazgo espiritual. Así que los pastores simplemente son mirados en menos y son dejados a un lado. ¿Y cuáles son los resultados cuando nosotros hacemos todas estas cosas? Veamos lo que dice Amós, el libro de Amós. Amós capítulo 8. Los versos 11 y 12. Aquí hay una ilustración sobre lo que sucede cuando la palabra de Dios se ha perdido, o cuando se desconoce la autoridad de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 11 y 12 del capítulo 8. Y aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no, ¿qué dice? La hallarán. Fíjese lo que está diciendo. Que llegará un momento determinado en la vida de las personas en que van a ir a iglesias y no van a escuchar la palabra de Dios. Parafraseando a esta época. Pero como estamos hablando de la época en que Amós habló al pueblo de Israel, aproximadamente 8 siglos antes de que Cristo viniera, el reino de Israel confiaba mucho en sí mismo. Las normas morales y honestidad casi habían desaparecido. Se abusaba de los pobres. No se lee igual que hoy en día. De la clase alta era más vil y había gran prosperidad. Consecuentemente a eso, lo espiritual quedaba relegado totalmente. O sea, como esto me está yendo bien, no necesito a Dios. ¿Se han dado cuenta que en este último tiempo, haciendo un paréntesis, algunos han comentado a través de las líneas sociales que las iglesias se han llenado? No hablando de los templos, se han llenado. Las líneas sociales se han llenado y mucha gente se ha congregado más escuchando a través de online que yendo a la iglesia. Será por algo, ¿no? Quizás el hombre hoy en día necesite más a Dios y los recursos materiales están pasando a un segundo plano. Bueno, ellos van a buscar la palabra, pero como dijo Amós, andarán errante y muchas iglesias no enseñarán la palabra. Ellos continuaban, los israelitas, hablando de ese tiempo, cierre paréntesis anteriormente, continuaban sus ritos de adoración y pensaban que todo iba bien, y fue entonces cuando Dios le envió un profeta llamado Amós. Amós capítulo 2. Del capítulo 2 al capítulo 4, versículo 3. Él les advierte que iba a enviarles un juicio. Veamos lo que dice en el versículo 27 del capítulo 5. De Amós, perdón. El capítulo 5, versículo 27. Dice, os haré pues
transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Les dijo que la nación iba a ser esclavizada y lo iba a llevar más allá. Iba a ser deportada. Luego en el capítulo 8 dijo que toda revelación pararía y que habría un gran hambre de la palabra de Dios. Aquellos que oyeron la palabra a los profetas que Dios mandó querrán oír cuando no haya profeta que profetice. ¿Se entendió? Amós continúa pintándonos la escena de la destitución espiritual que tendría por resultado el momento en que ya no podrían escuchar la palabra de Dios. Nos habla de intranquilidad en aquellos días, almas frenéticas por oír la palabra de Dios, pero ésta no se iba a hacer oír. Inclusive la Biblia dice que en este tiempo también iba a haber escasez. Escasez de escuchar la palabra, escasez de oír la palabra. La gente iba a estar frenéticamente haciendo otras cosas y no iban a escuchar. Ahora, ¿cuáles son los resultados por ignorar la palabra de Dios? ¿Cuáles son los resultados por ignorar este libro precioso? Primero, menoscaba y socava la predicación. Donde existe la duda de que el texto sea realmente la palabra de Dios, no puede haber una predicación convincente. O sea, si yo predico y alguien dice que no sé si la palabra que está predicando el pastor sea lo de Dios o no, no vaya, si no le está creyendo este libro. ¿Por qué? Porque segundo, eso debilita la fe. Porque la gente no sabe qué creer. No sabe qué creer. ¿A quién le voy a creer si lo que él me dice o lo que ellos me dicen que ellos no creen en la Biblia? Tercero, resta entusiasmo por el estudio bíblico. Pregunta, ¿por qué estudiar la Biblia si realmente no tiene absoluta fe en ella? ¿Por qué yo me voy a juntar a leer la Biblia si yo no le creo? Y como consecuencia de todo esto, la iglesia hoy en día sufre de un terrible mal. ¿Y cuál es? Es tener su autoridad minada, socavada, por causa de la poca confianza que existe en la palabra de Dios. Y nosotros que somos los asignados como autoridades de la palabra de Dios, nos encontramos quizás metidos también en medio. No haciendo ni creyendo lo que la Biblia dice. Fíjense si el hombre de Dios anda locamente desesperado por lo que está pasando, ¿quién va a creer a lo que predicamos? ¿Quién va a creer? Cuando los cristianos afirmamos creer la Biblia en su totalidad, la mayoría de las personas, y escúcheme bien, que no conocen a Cristo, piensan que nosotros hemos cometido un suicidio intelectual. Ahora, y hacen preguntas, ¿somos acaso nosotros más inteligentes que el resto? ¿Tenemos algún tipo de información que ellos no tienen? Pregunto yo. ¿De qué manera nosotros podemos pararnos frente a todos los filósofos y frente a toda esa inteligencia del mundo y proclamar a la Biblia como autorizada e inerrante, siendo que ellos proclaman que no lo es? ¿Cómo puedo yo pararme ante los filósofos, los científicos, y defender lo que yo creo? Es inteligente y brillante. Yo me admiro de algunos y admiro a algunas personas que no tienen a Cristo en su corazón y son hombres muy brillantes, muy inteligentes. Y muchísimo más que cualquiera que haya estudiado teología. Pero lo que pasa es que ellos continúan rechazando la Biblia como autoridad divina. De manera que, ya sea que se acepte o no, la autoridad de la Biblia no es cuestión de inteligencia. Es que los hombres no son inteligentes, no es cuestión de inteligencia. Porque conozco mucha gente inteligente, pero poco sabia. Así que no depende de la inteligencia.
Tampoco depende de una información especial. Y ese es en segundo lugar. Los cristianos no poseemos un tipo especial y secreto de información que otros no poseen. Nosotros no tenemos nada que un incrédulo no tenga. Ellos tienen acceso a la Biblia, ¿sí o no? Sí. Hay montones de Biblias. Inclusive hay muchas personas que son incrédulas y tienen una Biblia en su casa. Así que la razón por que ellos no creen no es porque no se le ha revelado. Y no es porque ellos no tengan esa información. Porque ellos tienen la información, tienen la Biblia. Como les dije, algunos piensan que nosotros tenemos una información especial, una información secreta que ellos no tienen. Y la razón por la cual que ellos no pueden creer es porque no se les ha revelado esa información que tenemos nosotros. Y por lo tanto, ellos no tienen lo suficiente pruebas para creer en la autoridad de la Biblia. Piensa que si nosotros les mostramos absolutamente todas las pruebas que conocemos, ellos sí podrían creer. Ahora, fíjense que la Biblia dice que el creer nuestro es por la fe. ¿Sí? Bien. Ahora, y por supuesto yo digo que esto no es totalmente verdad. Porque tampoco es cuestión de probar nada, y menos de inteligencia. La palabra de Dios no funciona de esa forma. Hay otros que afirman, si los incrédulos entendieran la unidad de la Biblia, los milagros, los descubrimientos científicos, con toda la exactitud que tiene, las evidencias arqueológicas y el poder energético transformador que nos da la Biblia, seguro que ellos van a creerla. ¿Les digo una cosa? La Biblia no funciona así. Todas esas pruebas sí tienen importancia, de todas maneras pueden ayudar, no pueden ayudar a un incrédulo. Aunque son importantes principalmente porque todas esas pruebas ayudan al cristiano a reforzar su fe. Cuando uno es cristiano y vemos una serie de pruebas científicas que confirman nuestra creencia, nos gozamos y reforzamos nuestra fe. Pero cuando un incrédulo oye, no le pasa lo mismo. Reacciona en forma opuesta, se impacienta y a veces se enoja y vuelve la espalda. ¿Le ha pasado eso? He conversado con montones así. El incrédulo se desentiende y prefiere no creer. Eso es porque existe una falta al pensar que se requieren pruebas para creer en la veracidad de la Biblia. Hermanos míos, no se requiere prueba para creer en la Biblia. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 1 al 4. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Nadie ha hecho pregunta, ¿no? Bien. Espero que todos estén concentrados y yo no me quiero ir del material para que no nos confundamos. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo, que le mostrase pruebas. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y porque la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo, se fue. Aquí vemos nosotros que el mismo Señor Jesucristo le dice: generación adúlteros. La generación mala y adúltera demanda ¿qué? Señal. Quieren pruebas. La gente quiere pruebas. Y el problema no es que no tengan pruebas, el problema es que uno debe aceptar la palabra por fe. Fíjate lo que dice en Juan. Juan capítulo 5.
Juan capítulo 5, el versículo 46 y 47. Dice, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Lo que está diciendo Jesús. Versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, a los de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Veamos lo que dice el capítulo 6, también el versículo 26 del mismo capítulo de Juan, o sea, del mismo libro de Juan. Juan 6, 26. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Fíjense que habían demandado ellos. Señal. Bien. Ya, y Dios le dio las señales, porque estuvieron con él y vieron señales. Y dice, me buscas no porque viste señal. ¿Cuál era el interés ahora? Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, en otras palabras, su Dios era el vientre. Era el vientre. Segunda de Corintios, capítulo 4, el verso 4. Y escuchemos bien lo que dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios. En los cuales el Dios, y por favor véanlo bien, el Dios con qué está. Minúscula. Minúscula. ¿A quién se refiere? A Satanás. De este siglo. A Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y es una enseñanza así, como estamos aprendiendo. Cuando se habla con minúscula o se escribe Dios con minúscula, no se refiere al Dios creador. Cuando se habla del Dios creador, cualquier palabra, nombre de Dios, tiene que ser siempre con mayúscula. ¿Sí? Porque cuando es con minúscula, no se refiere al Dios creador. Y dice que ese Dios, Satanás, cegó el entendimiento a estos hombres para que no les resplandezca, ¿qué cosa? Luz. Dios el creador. El hombre es la creación. Y Dios jamás le dio a su creación, a nosotros, el derecho de evaluarlo o de juzgarlo. Nosotros no podemos juzgar a Dios, ni tampoco evaluarlo. Ahora, no creemos a la Biblia porque tengamos prueba, o menos porque seamos más inteligentes que otros, o porque tenemos alguna información especial o secreta que otros no tienen. No depende de ninguno de esos puntos. Depende de la iluminación. Anótelo ahí. Depende de la iluminación. El cristianismo, o el cristiano, usted y yo, creemos en la Biblia porque Dios nos hizo criaturas nuevas. Él iluminó nuestra mente. Él iluminó nuestra inteligencia con su Espíritu Santo y nos confirma qué es la verdad. Entonces es una cuestión de iluminación. Y lo vamos a aprender. Cuando Pablo arribó a los Corintios, a la ciudad de Corinto, él pudo haber tenido una rápida vía de acceso, un acercamiento fácil. Él pudo haber dicho, quiero darles y demostrarles todas las pruebas de Dios y de la deidad de Cristo. Pero en cambio dijo, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a leerlo. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 12. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 12. Fíjense por favor y leámosla con cuidado. Porque hay varias cosas que podemos aprender de esto cuando Pablo llegó a los Corintios. Versículo 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y
ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Versículo 7. Y escuchen bien. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para quién era lo que estaba? Era el misterio, para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Cuando habla de los príncipes de este siglo, está hablando de los fariseos, de los jebuseos y de todos los sacerdotes de ese tiempo. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense que en el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La palabra misterio es una verdad previamente no revelada. Entonces tenemos que la única forma de reconocer la inspiración y la autoridad de la revelación bíblica es a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dijo, pastor? Le estoy dando el secreto. El misterio es que si yo entiendo la Biblia y yo la aplico a mi vida, es porque el Espíritu Santo me guía a hacerlo. El versículo 14 nos confirma esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. El incrédulo no conoce las verdades espirituales, porque él está muerto espiritualmente. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? ¿Cuál era la condición nuestra? Muertos. Antes de recibir a Cristo, estamos muertos. El hombre no entiende la Biblia, y no le pidamos que la entienda, porque el hombre que no entiende la Biblia y no la va a comprender nunca, es porque simplemente no tiene el Espíritu en su vida. Yo creo la Biblia completamente y con todo mi corazón. Pero, ¿sabe por qué la creo? ¿Sabe por qué la creo? Primero que todo, porque cuando yo fui salvo y recibí a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo vino a morar en mi vida y Él me ha dado confianza en la palabra de Dios. El Espíritu me guía a toda la verdad. Segundo, porque a medida que he ido estudiando la Biblia, he ido viendo las evidencias arqueológicas, escúcheme bien, los milagros, las evidencias científicas, las evidencias proféticas, y todas estas cosas han hecho más firme la fe que el Espíritu Santo me dio al principio. Así que las razones que tienen los cristianos para mirar las pruebas respecto a la Biblia es únicamente porque está firmado en su fe. En otras palabras, depende de la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Mientras
más confía usted en la Biblia, más quiere meterse de lleno en ella y más riqueza espiritual tendrá. La Biblia dice que Dios, por medio de su gracia, ha hecho un trato muy especial con cada cristiano, porque Él removió, sacó las barreras y sacó la ceguera que nosotros teníamos, porque antes de haber recibido a Cristo nosotros no entendíamos la Biblia. Me recuerdo cuando niño mi mamá me leía algunos pasajes de la Biblia, pero habían algunos pasajes que eran terror para ella. Inclusive ella me decía, léeme el Apocalipsis, le decía yo cuando niño, y ella me decía, no, porque me da miedo. Y algunas personas, la mayoría en sí, dicen, no leo la Biblia porque no la entiendo. Y escúcheme, creyente, si usted tiene todavía esa premisa, si usted todavía dice, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, es simplemente porque hay todavía pecado en su vida. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y ya lo leí. En los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos, o de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No les va a resplandecer la luz del Evangelio. Los no cristianos están ciegos. Ellos no son capaces de entender la palabra de Dios hasta que Dios les dé vida espiritual. Yo he tenido la triste experiencia de ver muchas personas o hacer servicios fúnebres de muchas personas. He ido a cementerios en la misma iglesia, he visto el féretro y me ha tocado dirigir las ceremonias de muchas personas adultas, pero también de niños. Lo que más me duele son los niños. En una oportunidad recuerdo a la mamá llorando al lado del ataúd de su hijo, besándolo, acariciándolo y hablándole. ¿Saben lo que me di cuenta? Que ese niño que estaba en el ataúd era indiferente a las caricias, al lloro de su madre. Inclusive su madre le hablaba y el niño no entendía. Usted me dice, pero pastor, estaba muerto. Y eso es cierto. El hombre que está muerto no entiende el diálogo de amor de una madre, si es un niño. El hombre natural, el hombre que está muerto espiritualmente, tampoco va a entender el diálogo de amor de Dios, ni las caricias de Dios. Dios va a hacer llover sobre su vida, Dios va a dar bendición, pero ellos no van a entender porque van a creer que todo es la buena suerte de sus vidas. Y van a seguir ignorando a Dios. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen la voz del Señor. O sea, son sus ovejas, su propio rebaño, la gente de su lado, la gente que son suyo propio de Dios, somos los que oímos la palabra de Dios. ¿Saben por qué entonces nosotros oímos la palabra? ¿Saben por qué la oímos? Porque somos sus ovejas. Si no, no podríamos hacerlo. Si no, estaríamos como el resto de la gente. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, yo soy hijo de Dios por la fe que le tengo a Cristo Jesús. Nosotros sabemos que, como hijos de Dios, nuestro Padre nos habla cuando leemos y abrimos la Biblia. De manera que como hijo podemos entender lo que significa que por medio del Espíritu Santo de Dios hemos sido regenerados. Ahora somos capaces de entender. Nos ha abierto nuestra mente y se ha abierto nuestros ojos de la ceguera que antes teníamos y tenemos entonces este maravilloso entendimiento de la revelación de Dios. Me estoy dando a entender, ¿no es cierto? Lo que estoy tratando de decir es que las pruebas no tienen efecto
sobre un incrédulo. Entonces, pastor, ¿por qué necesitamos nosotros pruebas? Porque el efecto lo tienen nosotros. Porque eso nos da mayor confianza. El único modo de hacer que un incrédulo sea salvo es mediante el milagro que el Espíritu Santo hace en su corazón. ¿Sabían ustedes que la vida de Cristo es una ilustración de esta verdad? La mayoría de la gente judía rechazaba totalmente su propio Mesías. Cristo era el Mesías de los judíos. Así que la mayoría de la gente rechazó a Cristo. A pesar de haber visto milagro tras milagro por un periodo de más de tres años y medio, cuando estuvo todo dicho, estuvo todo hecho, estuvo todo ejecutado, y ellos tenían todas las pruebas necesarias, Jesús mismo dijo, aunque no me creáis a mí, creed las obras. Fíjese lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 38. Cristo había hecho todos los milagros necesarios delante de ellos. Había resucitado a Lázaro, había resucitado al hijo, al hijo de la viuda de Naín, había resucitado a la hija de ¿quién? Jairo. Había hecho toda esta clase de milagros. Y aún así ellos no le creyeron. Y fíjense lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 38. 10, 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed ¿a qué? A las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Por qué el Cristo les dijo eso? Porque Jesús sabía que los milagros no los convencerían. Los milagros, hermanos míos, no van a convencer al incrédulo. Ellos se acercan al Señor y decían, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió, generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Este estudio entonces no es principalmente para incrédulos, sino para creyentes como usted y como yo. Yo quiero que usted se enamore de la Biblia y tenga absoluta confianza en ella. Crean en cada palabra que ella dice es verdad. Así que este estudio es principalmente para nosotros, para que acrecentemos nuestra fe. El descubrimiento o revelación de la palabra. ¿Saben ustedes que nosotros somos responsables de lo que vemos y conocemos? Dios tiene que revelar, y escúcheme bien, Dios se ha revelado. Para entender la Biblia, comenzamos con el concepto de revelación. Porque el cristianismo declara ser una verdad revelada. Se nos reveló. Todavía tenemos tiempo, así que espero alcanzar a terminar y entregar todo el material del día. Mientras la filosofía es algo inventado por el hombre, la revelación o la palabra de Dios es algo hecho por Dios. Aunque nosotros estamos atrapados aquí en la tierra, limitados por el tiempo y por el espacio, sentimos igual. Aunque sea en la parte más profunda de nuestro ser una especie de poder, llamado Dios. Pero solo con nuestro esfuerzo no somos capaces de dilucidar bien qué es ese poder. Exactamente qué es ese poder o ese conocimiento de Dios. Así que si rechazamos lo que Dios nos da, no hay nada más. Así que si un incrédulo rechaza lo que Dios le está dando, esa luz pequeña, esa necesidad de tenerlo a Él en su corazón, no hay nada más. No importa cuánto le hagamos, no importa. Yo creo que le hacemos daño cuando nosotros queremos presentarle muchas pruebas a las personas y esas personas se van. Terminan hastiándose. ¿Por qué? Porque tiramos perlas. ¿A quiénes? A los cerdos. Y si le tira las perlas a los cerdos,
dice la Biblia, que van a volver y te van a despedazar. Ahora, con artimañas de Satanás, el hombre ha inventado religión tras religión con el único fin de encontrar a Dios, pero eso, escúchame bien, no sirve. El cristianismo dice que Dios ha inventado el mundo y se reveló a sí mismo. Dios quitó todos los obstáculos para el entendimiento, que significa destapar o descubrir algo que antes estaba oculto. Eso viene la palabra apocalipsis o revelación, que significa destapar o descubrir algo que estaba oculto. Por eso el libro de Apocalipsis, entre paréntesis, es un libro que no se leyó durante siglos y miles de años en las iglesias. Y recién ahora, en estos últimos años, se ha ido destapando más y ha habido un creciente interés de leerlo por todo lo que está pasando. Así que el cristianismo es la revelación o descubrimiento de Dios creado por sí mismo. Antes de que la Biblia fuese recopilada, la revelación de Dios en su totalidad era desconocida. La revelación de Dios fue dada en forma progresiva poco a poco. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Como les dije, la revelación de Dios fue dada progresivamente, poco a poco, no se dio rápidamente. No le dijo Dios a un grupo de personas, escriban la Biblia toda, los 66 libros escríbanlo rápidamente, porque quiero que lo escriban y lo publiquen. No. Vamos a aprender más adelante cuántos años se demoró en escribir la Biblia, pero eso lo vamos a aprender antes, no es de este tema. El versículo 1 del capítulo 1 y el versículo 2 nos da un buen resumen o una definición de esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Los profetas. Bien, ahí entendemos una cosa. La palabra de Dios no estaba completa y Dios hablaba a través de quiénes? De los profetas. Y fueron los profetas quienes fueron escribiendo la palabra de Dios. ¿Ya? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta es una declaración majestuosa y define la Biblia por nosotros. Es la revelación que nos hace Dios de sí mismo, lo que Dios quiere de sí mismo y de nosotros. Fíjense lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Es el libro que continúa. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, la revelación entonces es el acto por medio del cual Dios se da a conocer a sí mismo. ¿Ya? ¿Estamos bien? Vamos a considerar 5 aspectos de la revelación. Primero, anótelo si quiere. El revelador. El revelador, primero. Segundo, la revelación. Tercero, la razón. Cuarto, el resultado. Y quinto, la respuesta. ¿Estamos todos, no es cierto, concentrados? ¿Los que están aquí conmigo? Sí. O sea, sí, pero quedé... ¿Quedó colgada alguna parte? ¿Ah? Dilo de nuevo los 5 puntos. Ah, ya. Voy a repetir los 5 puntos nuevamente. Aunque después los voy a desglosar, ¿ya? Pero igual los voy a repetir. El revelador, la revelación. Tercero, la razón. Cuarto, el resultado. Y quinto, la respuesta. Yo no sé si están un poco cansados de escucharme. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a tomar un rato, a ver. La Bárbara dice, ¿a qué señal se refiere de Jonás? ¿A los 3 días o a la calabacera? La señal de Jonás cuando hablaste de... No, en el caso de Jonás se refiere a los 3 días.
se refiere claramente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A los 3 días, Jonás se supone que estuvo 3 días en el vientre del pez, y recuerden que el pez descendió a lo más profundo de la tierra, y eso señalaba que Cristo iba a descender también a lo más profundo de la tierra, y que después de 3 días la tierra lo iba a escupir a nuestro Señor Jesucristo, usando ese término, como el pez lo hizo con Jonás. Y eso representa también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la señal. Era la señal de que de la muerte, los 3 días en la tumba, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refería la señal del profeta Jonás. 5 aspectos de la que. De la revelación. Gracias. Los 5 aspectos de la revelación. ¿Está claro ese punto, no es cierto? ¿Lo dejé claro? Sí. ¿Mm? Siga. Dicen, ¿seguimos o paramos aquí? No, siga, dice el Ricardo. Ya. Vamos a seguir. No nos falta mucho, pero si ustedes tienen tiempo, denme media hora más y terminamos con este tema de hoy día. Y así la próxima semana entramos derecho al tema de la inspiración de la palabra de Dios, del canon de la Escritura. Entramos derecho a aprender un poquito más lo medular. Ya, este es como la introducción, los peros y los contras, los que dicen esto y lo que decimos nosotros, y lo que dice la Escritura. Entonces este es el inicio. ¿Está bien? Siga. Ya, vamos. Sí, que cuando uno no ve, de repente uno dice, a lo mejor estoy aburriendo. Bien, el primer punto, si algunos no lo anotaron, de los aspectos de la revelación, el primer punto es el revelador. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Bien, ¿quién es este Dios que quiere revelarse a sí mismo? ¿Quién es? ¿Qué significa este versículo, la frase muchas veces? En griego la palabra es polúmeros. Anótelo ahí. Polúmeros. Es P-O-L-U-M-E-R-O-S. Polúmeros. Y que significa de muchas formas. El griego polúmetros, polutropes, significa Dios habla en diferentes formas a diferentes personas y de diferentes modos de comunicarse. Por ejemplo, hablaba a través de visión, símbolos, hablaba a través de profecías, hablaba a través de parábolas, hablaba a través de sueños, etc. Pero Él siempre, escúcheme bien porque esto es lo importante, Él siempre habló. Él está ahí y no está silencioso. Siempre quiso comunicarse. Si Dios no hubiera hablado, entonces nosotros nos habríamos perdido. No habríamos perdido la oportunidad también de conocerle. Pero Dios, en la esencia de su naturaleza, se comunica. Dios es un ser comunicativo. Por eso de repente dice, uno no oye a Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos en que Dios guarda silencio, y lo vamos a ver. En Génesis capítulo 1, Él habló. Y cuando Él habló, de la nada salió el universo. Cuando Jesús vino al mundo, el apóstol Juan dijo de Él, aquel verbo fue hecho carne. Y el término verbo significa palabra. O sea, y esto es interesante, lindo también. Jesús es la palabra de Dios. Por eso Jesús cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, se estaba refiriendo también a Él. Cristo es eterno. Jesús es la palabra de Dios. ¿Se entiende? O sea, cuando Dios habló sobre la esencia de Jesús. Así que aquel verbo fue hecho carne. O sea, aquella palabra fue hecha carne. Los judíos siempre entendieron que era Dios el que hablaba. Siempre. El salmista dijo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, versículo 89. El salmista dijo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Eso lo dijo el salmista, David. Jesús te estableció, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35. También dice en Primera de Pedro, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso nos habla y nos dice que es verdad y segura. Isaías 46, versículo 5 al 7. Y vamos a ver que nuestro Dios es diferente a todos los ídolos. A todos los ídolos de otras religiones. Veamos lo que dice Isaías 46, versículo 5 al 7. Y hace una pregunta. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre sus hombros a los dioses. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Y el versículo 9 dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. En estos versículos se ve claramente que ellos adoran a un Dios minúscula, que no es omnipresente y que no puede hablar. Y aquí lo puse todo subrayado y en mayúscula. Dios es el único Dios que habla, porque Él es el único Dios. Bien. Dios es el único Dios que habla, porque Él es el único Dios. ¿Se acuerdan ustedes la ocasión del Monte Carmelo? En Primera de Reyes, capítulo 18, si alguno lo quiere anotar y lo puede leer después. En el Monte Carmelo, los profetas de Baal fueron desafiados por Elías a que obtuvieran una contestación de su Dios. Todo eso aparece en el versículo 17 al 40 de Primera de Reyes, capítulo 18. Cuando su Dios no pudo contestar, Dios dijo mucho. Envió fuego del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino también las piedras y el agua. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39, dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que si usted tiene tiempo, lea este pasaje y va a ver el poder de Dios, cómo Él se manifiesta. Y cómo otros dioses se quedan mudos delante de el Dios de la Biblia. En otra parte, cuando Dios permanece silencioso, lo hace de modo de sentencia. Cuando Saúl rechazó al Señor, desobedeciéndole en repetidas ocasiones, Saúl era el rey de Israel. Ustedes recordarán que fue el primer rey de Israel que el pueblo pidió y se escogió a Saúl. Y el versículo 28 de primera, capítulo 28 de Primera de Samuel, versículo 6 dice lo siguiente, la primera parte. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Lo vuelvo a leer. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Interesante, ¿no? Dios envió al profeta Jeremías a Israel y dijo, en Jeremías capítulo 14, versículo 11 al 12. Cuando Dios envió al profeta Jeremías, Jeremías capítulo 14, versículo 11 al 12. ¿No hay ninguna pregunta por ahí? Si tiene alguna pregunta, alguna duda, escríbala nomás. Capítulo 14, versículo 11 y 12. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Mire, por favor. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Qué fuerte.
Cuando ayunes, no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Estamos muy similar a este tiempo, ¿no es cierto? Con pestilencia. Fíjense que dice espada, hambre y pestilencia. Nos llegó la pestilencia. Si seguimos así, es muy probable que nos llegue el hambre. Y si seguimos con hambre, es muy probable que algunos países quieran usar las armas. No hablaré a este pueblo. Escúcheme. Pero, ¿cómo es Él entonces? ¿Cómo es Dios entonces? Aquí Dios está molesto. Pero ¿cómo es Dios? Le voy a decir, Dios es personal. ¿Sabe lo que respondió Dios a Moisés cuando éste le preguntó cómo se llamaba, o más bien, quién era él? Moisés no sabía cómo es. Sabían de Dios, pero no sabía cómo se llamaba. Y Dios respondió en Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy. El nombre de Dios era yo soy. Eso indica intencionalidad. Eso indica autosuficiencia. Eso indica personalidad. Él no es algún tipo de fuerza, una fuerza ciega o algo así, como una energía cósmica. Dios es todopoderoso, es autosuficiente, es autoexistente, es autodeterminante con una mentalidad y una voluntad. Todo lo que usted tiene, lo que tiene que hacer es simplemente leer la Biblia y descubrir que Dios es una persona que tiene todos los atributos de una personalidad. ¿Podemos ver a Dios en la creación? Seguro que sí. Pero lo que vemos de Él en ese periodo no es una personalidad. Ahí vemos su poder y la evidencia de que existe. La evidencia de su deidad. Su personalidad, sin embargo, la vemos claramente en la revelación de la palabra de Dios. O sea, yo cuando miro todo el universo, veo el poder de Dios. Pero cuando leo la Biblia, cuando leo este libro precioso, yo veo su personalidad. Así que Dios es personal. También Dios es moral. Dios no se ha revelado a sí mismo como una persona sumamente concentrada y abocada a aclarar lo bueno y lo malo, el bien y el mal. O sea, Dios sí se ha revelado de esa forma. Aquí vemos un interesante pasaje en Éxodo capítulo 34, versículo 7. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, escrito por Moisés. Éxodo 34, versículo 7. Lo vamos a leer. 34:7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Él es moral. Aquí el versículo dice, Dios también es misericordioso y perdonador, pero también es justo, y no dejará escapar al culpable, no tendrá por inocente al culpable, dice este pasaje. Alguien tiene que pagar el precio por ese pecado, por la maldad que hacemos, y alguien no fue otro que nuestro Señor Jesucristo que pagó por nosotros. Así que es misericordioso y perdonador. Dios es moral. Él debe castigar el pecado, pero el perdón está disponible para quien lo quiera. Y Él es misericordioso, lleno de gracia y también moral, y castigará al culpable sin arrepentimiento. También Dios es el principio y el fin. Dios es el principio y el fin. Dios es el origen, lo que existe, lo que no existe
lo que vemos, lo que no vemos. Él es el fin de todas las cosas. En Romanos capítulo 11, Romanos 11, 36. Fíjense qué lindo este pasaje, por favor. Porque de Él, y por Él, y para Él, por favor, son todas las cosas. Voy a leerlo de nuevo, antes de terminarlo. Porque de Él, y por Él, la razón, ¿no es cierto? Y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y veamos lo que dice en Hechos capítulo 17. Hechos 17. ¿Me están siguiendo, no es cierto? No me he dado cuenta, pero ya estamos terminando. Hechos 17, 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, Él es a quien yo os anuncio. Qué lindo, ¿no? Pablo describe al Dios desconocido. Fíjense lo que dice Pablo. Versículo 24 al 26. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 25. Ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Interesante, aquí está hablando que Él es la fuente y el origen de todo. Sigamos, versículos 25 al 28, pero estamos ahora el 28. ¿O leímos ya el 27? No, al 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí está hablando del fundamento, está hablando de la base de todo. Y es el fin de todas las cosas. Versículo 27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora, así sabemos nosotros que Dios es personal, Dios es moral, Él es la base de todo fundamento, Él es la fuente, Él es el fin de todas las cosas. No existe nada más importante en esta creación que Él, que Dios. Y el último punto, Él está disponible. En Hechos capítulo 17, versículo 27, que lo acabo de leer y lo leí 2 veces, voy a repetir la última parte. Dice: aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. Dios es infinitamente grande. Él no necesita nada. Y sin embargo está a disposición de todos nosotros. ¿Se entendió? Y aquí lo dice. Él no requiere nada de usted. Nada de ninguno de nosotros. Así que, ¿qué podemos hacer sino acercarnos? Y así hemos nosotros conocido al revelador.
Ahora, ¿quién es este Dios que habla? Él es personal, Él es moral, Él es la fuente, es la base de la existencia, es el fin y está disponible. La razón por la que Dios escribió la Biblia es para que nosotros le conociéramos. Él quiere tener amistad con nosotros, porque Él es un Dios personal. Él es moral. En otras palabras, quiere que nuestro trato mutuo sea justo y basado en la moralidad. No en la inmoralidad, en la moralidad. Él es el origen, la fuente de lo que existe. Por Él existen todas las cosas. Porque Él quiere que nuestras vidas y nuestro destino dependan completamente de Él, ya que Él fue el que nos hizo y nos conoce muy bien. Si nuestro destino final es Él, nuestro principio fue Él y nuestro final es Él. Él está disponible, porque quiere que nosotros vayamos a Él, le busquemos y tengamos una amplia comunión con Él. Estos son los motivos por los cuales se reveló a sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros supiéramos que Él es todo lo que usted y yo necesitamos. Espero que usted le conozca y conozca a este revelador. Y el único lugar donde lo puede encontrar realmente es las páginas de su propia revelación en la Biblia. Usted no va a conocer el carácter y la personalidad de Dios en ninguna otra cosa, sino en su libro precioso. Por eso nosotros creemos la Biblia, porque ahí está el autor. Este libro tiene vida, y dice vida en abundante. Él se mueve por sí solo, Él se interpreta a sí mismo. Por eso cuando lo leemos y lo abrimos, encontramos sabiduría. Y la sabiduría grita en las calles. Para que usted y yo lo podamos leer y entendamos consejo. Y el simple se haga sabio. Así que, ¿por qué creemos en la Biblia? Porque está Dios. El Dios que quiere revelarse. Amén. Bien, ¿alguna pregunta? Terminamos por hoy día este estudio. Si alguno no alcanzó a anotar, lógicamente, usted me dice, pastor, yo voy a necesitar el material, quiero leerlo de nuevo, quiero estudiarlo. Está muy sencillo de la forma que lo redacté, así que no se preocupe, porque es muy, muy simple para enseñar. Yo sé que tuve harta materia para entregar, por eso no tuve mayores pausas, pero espero que hayan aprendido un poco hoy día. Se nos viene algo bueno después. Amén. Amén. Bien, los que amamos la Biblia, los que amamos la palabra y los que amamos a Dios, lo único que queremos es escuchar qué más nos puede enseñar este precioso libro. Bien, ¿alguna pregunta hicieron? ¿Algún saludo, alguna duda? Estaba viendo la hermana Jimena Jofré. ¿Sí? Qué bueno. Saludo, hermana Jimé. ¿Cómo está? Hace años que no la vemos, ¿no es cierto? Pero un gusto saber que estuvo hojeando nuestra página. Si está todavía con nosotros, un abrazo, un saludo, que Dios la bendiga y espero que algún día pueda venir a vernos, pero cuando podamos congregarnos. Ahora no podemos, pero un saludo, un abrazo. ¿Alguien más? La Scarlett Mardones de Temuco. Oh, Scarlett, ¿cómo estás? Qué bien, de Temuco, qué bueno. ¿Cómo estás, mi niña? Espero que estés bien. Está al lado de Lautaro, Temuco. Bueno, un poquito más allá, pero está al ladito, son vecinos. Y tenemos gente ahí en Lautaro también. Que bueno, un abrazo por Temuco. Espero que no esté siendo afectada por el tema de este virus. Y sabemos que Temuco ha estado en cuarentena y ha estado resguardado por todas estas cosas. Así que estamos orando por la situación de nuestro país. Un abrazo, Carles. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Tú? Canelo, el Gavito. ¿Tú me ibas a recordar algo? El Dani Santos. El Mateo escribió en Facebook sí. de la iglesia que oráramos por su mamá, Patricia, y por su primo Renato, que es un bebé. ¿Mateo? El Mateo. Mateo, ¿cómo estás? Espero si me estuviste viendo, a lo mejor te quedaste dormido. Pero Mateo, vamos a estar orando por tu primito y también por tu mamá. Renato. ¿Se llama el primo?
Sí, el primito chiquito. Sí. Ah, ya, Renato. Ya, no me asustes, ya. Renato. Qué lindo el nombre, ¿no? Renacido, volver a nacer, se llama. Bien, un abrazo, Renatito, que tiene ¿cuánto? ¿3 días? ¿4 días? No, 3 días más o menos, ¿cierto? 3, 4 días. Tiene una semanita. Nuevo, de paquete. Así que qué lindo. Un abrazo también, ¿ya? Así que Mateo, un abrazo, que Dios te bendiga montones, a tu mami también. Hermana Pati, que Dios le bendiga cualquier cantidad, un abrazo también. Yo sé que él me escribe y de repente me cuesta, pero no es porque me olvide. Yo te estoy observando, te estoy escuchando también, así que ahí estoy leyendo lo que tú me escribes, ¿ya? Y los días que pueda te voy a mandar saludos. Cuando tú me veas, yo te voy a mandar saludos. Así que un abrazo, un apretón, y sigue arriba nomás, mi niño, y que Dios te bendiga montones a ti, a tu mami y a todos los que tú quieres. Qué lindo. Dice que le gusta escuchar Ah, qué bueno, qué bueno. la enseñanza. Bueno, vas a crecer harto si te gusta escuchar las cosas buenas. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más escribió algo? No, saludo nomás. Clarito, pastor, te dijo el Daniel Mondaca. Qué bueno. Dani, te quiero. Ay, qué linda la foto. Carmelo Santos, Te quiero montones, mi chiquito. el Daniel Martínez. Un abrazo, Dani Martínez. También te quiero. Oh, ese es Martín. Mana Jessica es Martín. muéstralo al Qué lindo. teléfono. Ahí, velo si pueden ver ahí. No, pero es que tú tienes que ponerlo ahí. Tú vas a verlo si está bien. Yo te digo. Le van a mostrar, a ver. Ya, a ver. Mi papá dice que es Martín. ¿Se Ahí alcanza? está. Espérate, porque se demora. Ya lo puse. Aquí está. ¿Lo viste? Ahí Ahí está, ahí está. Cosita Atento a la hermosa. palabra. Eso, qué lindo. Bien. Qué lindo. Se porta Bien. súper bien escuchando la voz del pastor. Qué bueno. Bien, hermanos, los quiero montones. Saludos. Un abrazo también. Vamos a juntarnos nuevamente a aprender de la apologética el próximo viernes. A esta hora. A lo mejor vamos a amenizar un poco, pero también cuesta ver cómo hacerlo para que sea dinámico. Cuesta montones. Pero espero en Dios poder hacerlo más dinámico las próximas semanas. Los viernes a lo mejor vamos a tener un pequeño break donde pueden hacer ciertas preguntas y yo pueda ir respondiendo a las preguntas que me hagan. ¿Ya? Que le mandes un saludo a la Maite. A la Maite. Y Carlos Mondaca. ¿Cómo estáis, Maite? Uy, que estáis grande. Un abrazo. Un besito también, mi niña. No lo dejo ver. Que Dios te bendiga, Maite. Y al Carlito. Y Carlito, te quiero montones. Mateo también. Ornella, también estamos orando por ustedes. Dios los ama, yo sé que es así y nosotros también lo hacemos. Que Dios les bendiga montones, cuídense ya. Bien, entonces como les dije, mañana las damas se van a juntar a las 11 de la mañana. Mi señora va a enseñar y ahí van a estar mis hijas aprendiendo y escuchando la palabra. Y las demás hermanas que se puedan juntar para hacerlo. Vamos a crecer mucho estos meses, así que va a ser bien bueno para todos nosotros. Y el domingo volvemos a juntarnos. Y volvemos a juntarnos el martes con el grupo de cuidado. Ahí por ahí hay otro grupo que se están haciendo, y eso es bueno, se están haciendo para estudiar y aprender. Algunos están estudiando el libro de Efesios, como Gus, ¿no es cierto? Sergio, Dani. Y también les dio pica por ahí a algunos, así que hermano Luis se va a juntar con Dani Santo, Dani Martínez, y también van a estudiar el libro de Efesios, ya que habla justamente de la conducta del cristiano, que es bastante bueno ese libro. Entonces ahí van a ver algunos que se están atreviendo a enseñar, atreviendo a discipular o a enseñar alguna cosa de la palabra de Dios. Qué lindo que nos juntemos alrededor de ella. Así que el martes vamos a tener reunión de grupo cuidado con el grupo que teníamos nosotros acá arriba en Ñuñoa, con la hermana Marixa, Felipe, la Débora, Belén, Dani Martínez, Pitita, Damaris, quien habla. Y si alguno que no estuvo en grupo se quiere unir a nosotros, que no estuvo en grupo, se quiere unir a nosotros, nos avisa y nosotros podemos unirlos para ese día, el día martes, que podamos juntarnos a las 8 de la noche. El día miércoles volvemos a juntarnos con la reunión de oración, ¿ya? Mande sus peticiones y volvemos a juntarnos día miércoles y volvemos el día viernes para eso. Así que Dios les bendiga, los amo con todo mi corazón. Un abrazo online, un abrazo, ¿no es cierto?, a través de
de este medio. Los quiero y que Dios les bendiga. Y si Dios lo permite así, nos estamos viendo mañana las damas o el día domingo, si no, en su presencia. Son buenas noticias para crecer. Y que Dios les bendiga.